Son las 30, 40 minutos más o menos. Bárbaro. Dani, bueno, para los que no lo conocen, el doctor Daniel Miraglia trabaja en el Hospital Español y en el Instituto de Cardiología González Sabatier. Bueno, hoy nos va a deleitar con una charlita de foramen oval permeable y más que nada las indicaciones de cierre. Dani, todo tuyo. Vale, gracias, Loli. Bueno, chicos, buenas noches. La idea es darle un poco el toque clínico para ver las indicaciones de cierre, más que las imágenes de eco, más allá de las que son necesarias para tomar la conducta, ya que hoy el cierre del foramen es un tema bastante controvertido e incluso las guías todavía no hay una definida en lo que sea las conductas e incluso las definiciones. Ahora no pasa. A ver, vamos a hacer para que esto pase. Acá, con este botoncito. Bueno, para recordarle un poco, porque después lo vamos a ver en la anatomía, recuerdan que cuando se septa la aurícula ya en la etapa de formarse el corazón, como recuerdan, para el día 40 el corazón ya tiene sus 4 cámaras y ya está latiendo. Cuando se septa la aurícula se origina un septum que desciende desde arriba, que es el primum, que deja un pequeño espacio que es el ostium, y después a la derecha se genera un segundo septum que va a cerrar esa reabsorción de tejido que se hace en el borde superior, que es el secundum, y ahí queda un tercer agujerito, que es el foramen oval entre el septum primum y el septum secundum. Acá en rojito sería el secundum y el otro el primum, que a través del secundum genera como un mecanismo valvular el pasaje de sangre, que en la vida fetal es necesario porque viene de la vena cava dirigido directamente hacia acá para pasar a la aurícula izquierda y de ahí a la circulación sistémica. Después de nacer, por un tema de que aumenta el retorno, se equilibran presiones, este mecanismo valvulado se cierra, primero funcionalmente, después ya anatómicamente, y si eso persiste abierto es lo que vamos a conocer como foramen permeable. Un dato importante es que en pacientes de autopsia el 27% tenía foramen oval. Eso varía con la edad, pero aproximadamente 1 de cada 4 personas va a tener este foramen abierto en su vida. Y esto es un dato importante porque a la hora de decidir si es el culpable o no de las enfermedades que vamos a ver, tenemos que resolver si esto es un simple hallazgo, que es la cuarta parte de la población, o es realmente la causa del problema. ¿Cómo lo definimos? No hay una definición ya totalmente consensuada, pero esta es la que me pareció la que agrupa todo. O sea, básicamente son 3 elementos. Primero, que haya un espacio potencial entre estas membranas, el ostium primum y el secundum, que existe un zoom que tiene que ser de derecha a izquierda, y eso hay que objetivarlo, ahora vamos a ver cómo, y que no haya deficiencia de tejidos, que eso lo va a diferenciar de una verdadera CIA. Por lo tanto, para definir estos 3 elementos, el gol estándar hoy es el ecotransesofágico, que permite apreciar con claridad todas estas estructuras. A veces en un transtorácico, en los chicos lo vemos bastante más sencillito. Los otros métodos no son tan útiles. Lo que hay que reconocer, esto como un transesofágico, acá arriba está a la izquierda, ahí está la aurícula derecha, esta membranita, que es la laminita de la fosa oval, que es el resabio del septum primum. Esto que está acá más gruesito es el ostium secundum o anillo de Biusen, como se lo conoce, o el limbo de la fosa, y en esta pequeña separación es donde va a caminar el foramen, lo que se conoce como foramen oval o agujero de Botal. Esto, si lo veríamos desde el lado derecho, acá tiene una verdadera formita de agujerito. Cuando se establece la conexión desde acá, desde derecha hacia izquierda, es donde se establece lo que definiríamos como foramen oval permeable. Muchos estudios, tanto observacionales como prospectivos, encontraron algunas cuestiones anatómicas que aumentan el riesgo de ACV criptogénico. De todas estas, una de las más importantes y que nosotros tenemos que medir con eco es justamente la separación entre estas 2 membranas. Ahí hay distintos trabajos, el más aceptado son 5 milímetros, el trabajo del de Fenn usó en el criterio de inclusión 2 milímetros. La profundidad no está definida, pero arbitrariamente muchos autores la definen como más de 12 milímetros. A veces acá se forma una verdadera bolsita, como este caso que tuvimos una vez en el hospital,
que tenía incluso el trombo alojado en esa bolsita y esto flotaba libremente en la aurícula derecha. El septum móvil también es otro criterio que se lo considera de alto riesgo en función del close y también el defense, que un septum móvil facilitaría obviamente con las variaciones respiratorias que se genere en algún punto el pasaje. Y los otros que también tenemos que reconocer nosotros por eco, las lesiones asociadas que también aumentan el riesgo y que podrían indicar o no, como ya vamos a ver, el cierre. De esa la más importante es el ASIA o aneurisma, del cual también no hay un acuerdo bien definido para su diagnóstico, pero se acepta que cuando esa excursión, tanto hacia un lado o hacia otro, supera los 10 milímetros, o si la medimos hacia la izquierda y a la derecha y la separación total supera los 15, lo consideramos ASIA. Sabemos que esto se asocia en un tercio de los casos a foramen oval y que aumenta el riesgo de ACV criptogénico. Lo mismo que si tenemos una válvula de Eustaquio prominente. La válvula de Eustaquio, como lo vimos embriológicamente, redirecciona, lo mismo que la red de Chiari, todo el flujo hacia el foramen y eso favorecería presencia potencial de alguna trombosis o un coágulo del miembro inferior que facilite el pasaje. Otra cosa es evaluar es la lasitud y la presencia de penetraciones, esto un poco a la hora también de definir el cierre, porque hay veces hemos tenido casos que el septum es muy laxo y como este dispositivo tiene que ir apretado en el limbo, que también hay que medir el espesor, así como la distancia a la aorta y a la cava, ¿viste? Para ver si hay espacio suficiente para anclarlo, si el dispositivo es chiquitito, pero no deja a veces distancia. No hemos tenido ese problema más que alguna que otra vez, pero sí cuando el septum es móvil o está muy fenestrado, porque ahí ya hay que poner un dispositivo de más tamaño y a veces sí. El limbo es fibroso, esto siempre va a quedar agarrado, pero a veces en el primum puede quedar eh, móvil y ahí hay que poner un dispositivo mayor. Por definición, si el yun es derecha-izquierda, es foramen, pero a veces también vemos cuando ponemos el color que el yun en realidad va hacia la izquierda-derecha, perdón, y en ese caso lo nombramos como CIA tipo foramen. Y a veces hay un verdadero defecto o están separados, que eso ya por definición no sería foramen, ya sino una verdadera CIA o lo que también se conoce como CIA por estiramiento. Eso en la anatomía, pero también dijimos que necesitamos que haya el pasaje de derecha a izquierda. Eso se puede hacer con dos métodos, una por eco y otra por transcranial. Transcranial es bastante utilizado y muchos centros lo usan como herramienta de primera línea, sobre todo porque todos los estudios mostraron una altísima sensibilidad, teniendo como gol estándar el ecotraesofágico, ¿no? Con pruebas de sensibilización. Todo método que es altamente sensible tiene alto valor predictivo negativo, por lo tanto un transcranial negativo ya descartaría la presencia. Hay una escala de Spencer para ver el chirpeo, eso cuando pasan las burbujitas se pone el pulsado en la cerebral media y cuando pasan las burbujitas es un ruidito bastante característico. Respecto al método que nosotros más usamos, tanto el transtorácico como el transesofágico, lo posicionamos generalmente en 4 cámaras, a veces si la vista no es buena en su postal, se prefieren las armónicas para que realcen las burbujas. El tipo de burbujas hay de todo tipo, con 1 centímetro de aire, 9 de suero, 1 centímetro de aire, más suero, menos, mezcla con solución fisiológica, mezcla con sangre. La más simple y la más usada, 9 centímetros y 1 de aire, y también siempre hacemos una con sangre, aire y solución fisiológica. Y lo que sí siempre hay que hacer, las maniobras de provocación. Cuando el paciente está lúcido en el transtorácico, usamos el Valsalva, puede ser la tos, pero generalmente usamos más el Valsalva. Ahí hay que ver bien que en el momento que hace el Valsalva, cuando disminuye el retorno al corazón, hay un desplazamiento inicialmente a la derecha y cuando vuelve todo, después que se libera el Valsalva, que es en ese momento que hay que verlo, es cuando se desplaza a la izquierda. Eso quiere decir que el Valsalva fue útil en la maniobra. Y después hay que ver que toda la aurícula se opacifique por completo y después objetivar el pasaje de burbujas. Se pueden contar esas burbujas y lo más importante es que ese pasaje se tiene que dar en los primeros 3 a 5 latidos, ya que
Si aparecen después, pueden ser por Zoom intrapulmonares, y también hay muchos falsos negativos, o sea, si la opacificación es incompleta o la solución agitada no fue de buena calidad, también puede dar un falso negativo. También cuando la válvula está muy direccionada, le compite el flujo de la vena cava, y como nosotros generalmente inyectamos en miembro superior, puede que no se objetivice el pasado porque compite el flujo de la vena cava, ahí habría que inyectarlo en la pierna. Y también, desde el punto de vista del contraste, se define alto riesgo en función de la cantidad de pasajes. Algunos autores dicen que el pasaje espontáneo ya es un criterio de riesgo, y los dos grandes trabajos siempre usaron el número de burbujas, lo cual también es un tema controvertido porque contar las burbujas, si son más de 20, menos de 30, eso tiene mucha variación en función de la maniobra y de la calidad del contraste. Igualmente, los casos que realmente hay pasaje como este, el pasaje es realmente masivo. Y entrando ya un poco en la parte clínica, el foramen, como dijimos, lo más habitual es que sea un hallazgo casual cuando estamos haciendo el eco o un ETE por otra causa, pero también se asocia a tres grandes síndromes. El que más nos interesa y más vamos a ver, el criptogénico, la migraña con aura, los síndromes de exoginación, en particular el de la apnea ortodioxia, todos los cuadros de descompresión y embolia gaseosa, y también puede estar en trasplantes, o sea, descrito, no están haciendo el trasplante y se abren las cavas y mucha entrada de aire. Y algunos trabajos que usaron dispositivos hablan de disminución de embolias gaseosas, pero bueno, eso a lo que más nos vamos a referir hoy es al criptogénico y algo a los otros tres síndromes. Y entrando ya en el criptogénico, el foramen acá sí tendría un sustento de ser la causa, porque podría pasar que un émbolo del sector venoso cruce ante alguna maniobra respiratoria al lado izquierdo, y eso aumenta el riesgo de embolia, particularmente al sistema nervioso central. También está la posibilidad que el mismo foramen o el ASIA favorezca la formación de arritmias, o que se formen trombos, como vimos ahí, y hemos tenido algún caso hace poquito también que se ve el trombo cruzando directamente a través del foramen, que sería una formación local. Pero el mecanismo central acá es la embolia paradójica. Y para poder demostrar que hay asociación, se hicieron muchos trabajos ya hace muchos años. Uno de los primeros es del año 88, porque tenemos que demostrar que el foramen no es un hallazgo casual, sino que realmente hay una asociación con el criptogénico. Ya sabemos que de entrada ya tenemos 25% porque eso lo tiene. Si demostramos que hay mayor incidencia en este subgrupo de pacientes con ACV, podríamos decir que hay algún tipo de relación. Y acá los estudios fueron un poco controvertidos, tanto los observacionales de un primer tiempo, ya les dije, empezando en el año 90 prácticamente, hasta los estudios más recientes prospectivos, que los dos más emblemáticos fue el estudio francés, del grupo de Mas, que bueno, fue después el que lideró el estudio CLOUD, que fue el primer estudio que ve que hay una asociación entre foramen y ASIA. Sin embargo, esta asociación en otro estudio, que es el PICS, que es un subestudio del WARD, de OMA, de Columbia, ellos ya acá no vieron ninguna asociación, ni con foramen, sin foramen, ni con ASIA, ni sin ASIA, anticoagulado o no anticoagulado. En un estudio prospectivo, randomizado, no vieron asociación en dos estudios prácticamente contemporáneos. Respecto al tratamiento, como ya lo dijimos, básicamente se sienta en dos premisas. El tratamiento médico basado en antiagregantes, también se ha aprobado el estudio anticoagulante, pero como lo dijimos recién, en el estudio PICS, que fue un estudio que evaluó ACV de warfarina versus aspirina 325, que fue un estudio ya diseñado prospectivamente para eso, no tuvo diferencias entre uno y otro. Si bien en el PICS se usó un RIM de 1.4 a 2.8, que podía haber sido la causa. Y el estudio que lo iba a evaluar en forma bien prospectiva y con un diseño, que es el CLOSE, que tendría las tres ramas, en una era aspirina contra anticoagulación, por bajo reclutamiento no llegó a tener poder estadístico para ver si esta diferencia era factible o no. Por eso hoy en día no se considera la anticoagulación por sobre
la antiagregación en líneas generales, salvo alguna indicación específica de anticoagulación. Y después los tratamientos quirúrgicos, que hay un estudio comparó tratamiento anticoagulación, aspirina y tratamiento quirúrgico, que es un solo estudio, que tampoco era randomizado, era observacional y a criterio del observador, tampoco demostró ningún beneficio de una estrategia sobre la otra, por lo tanto, todo lo que hoy se centra es la indicación de cierre por dispositivo, que es segura, efectiva, y bueno, ya hay dos dispositivos, el Amplacer y el Gore, que están autorizados por la FDA para el cierre. ¿Cómo se originó todo esto? Cuando se hizo todo el metaanálisis de los primeros estudios, no los que vamos a ver ahora, ellos vieron que había una incidencia de recurrencia de ACV de casi un 5%, y en los que iban a tratamiento de cierre percutáneo, esa incidencia prácticamente se reducía. Pero sin embargo, desde que se generaron los primeros dispositivos en los estudios experimentales, hasta que se terminó aprobando allá por el año 2017, obviamente pasaron 17 años. ¿Y por qué se demoró todo esto? Para hacerle un poco de historia, que fue siguiendo la historia del FOP, los tres primeros estudios icónicos, que fueron el Closure, el PC y el RESPECT, englobándolos un poco todos juntos, podríamos decir que eran estudios que tenían un criterio de inclusión semejante en los tres. Eran pacientes entre 18 y 60 años que todo incluían un ACV criptogénico dentro de los 6 meses. Sacando el RISPEC, que evaluó hasta 9 meses, pero en líneas generales era hasta 9 meses. Y tenían un FOB, todos documentados por ETE y test de burbuja. ¿Qué vieron los estudios? Ninguno logró demostrar una reducción significativa en el ACV recurrente. El único que tuvo algún beneficio fue el RISPEC cuando se lo evaluó por pacientes verdaderamente tratados. En el diseño del estudio, que era por intención de tratar, no hubo diferencia. Pero como había una tendencia, los mismos autores hicieron después el seguimiento a largo plazo, ahí donde sale el RISPEC de LT, que es el estudio más grande que hay, casi 1000 pacientes con 6 años de seguimiento. Pero cuando hicieron el metaanálisis de estos tres estudios, el Closure, el PC y el RESPECT, vieron que había algún beneficio. Entonces, obviamente, la incidencia era bajita, 3.8, por lo tanto lo asumieron como que esta baja prevalencia le daba poco poder estadístico individual a cada estudio, y que también el tiempo de seguimiento promedio había sido 2-3 años, que probablemente un seguimiento mayor a más largo plazo se podría ver el beneficio, ¿no? Y es ahí que surge el RESPECT, y en el seguimiento, en este estudio bien a largo plazo, ahí sí ya se demostró que había beneficio del cierre más aspirina versus el tratamiento con aspirina. Otro estudio también contemporáneo fue el REDUCE, que lo que tiene interesante este estudio es que agrega la resonancia para evaluar el ACV por tanto clínico como por resonancia, tanto clínico como silente, para ver si el dispositivo tenía reducción. Y fueron justamente estos dos estudios que son los que dan cabida a que se aprueben los dispositivos, el Amplacer PFO por el RISPEC y el GORE para el estudio REDUCE. Y el otro estudio, que es el francés, que es el CLOSE, que es un lindo estudio, porque este sí tenía las tres ramas, iba a comparar cierre con aspirina, contra aspirina y contra anticoagulación, como ya habían salido los otros estudios y había una tendencia al uso del dispositivo. Obviamente ningún paciente quería ser randomizado y a que le toque placebo y no asignado al grupo dispositivo, por lo tanto el reclutamiento fue bajo. Otro estudio que se publica después es el DEFENSE, que es un estudio coreano, que es interesante porque este junto con el CLOSE son los que tuvieron criterio de inclusión de Asia y grandes Junts para definir la selección de pacientes para el cierre con dispositivo. Otro dato interesante de acá, que en estos estudios se vio aumento de la incidencia de FA en el grupo dispositivo, si bien esto se ve sobre todo en el primer mes y después reduce y no hay una asociación franca, esto con ACV asociado a FA, es un dato a tener en cuenta. El que más tuvo trombosis al dispositivo fue el CardioFlex del Closure, que ese nunca llegó a comercializarse. Y también el mismo RESPECT también vio aumento de la incidencia
de trombosis venosa. Todo esto una vez que se demostró, seguimos la historia a través de los años, ¿no? Estamos ya llegando a la indicación final. Una vez que se demostró que esto era efectivo, vino otro punto, o sea, elegir el paciente. Y en esto todas las guías hacen hincapié, o sea, nosotros tenemos que ver que el paciente, en este caso estén entre los 18 y los 60 años, que hayan tenido el ACV dentro de los 6 meses, que ese es otro tema. Los ACV más allá no fueron evaluados en guías, más que los 9 meses de uno de los estudios, y el que tuvo también un seguimiento un poquito más prolongado fue el Defense, pero se centran en los primeros meses. Y lo otro es cómo definimos el ACV de presunto origen embólico. Y acá entramos en toda la parte neurológica del tema, y acá es importante trabajar en grupo con los neurólogos. O sea, cuando vamos a definir el cierre, la elección del paciente. Esto es fundamental, y todas las guías, incluso las más actuales, lo recomiendan que así sea. Hay que ver bien el ACV, si es cortical, que no sea lacunar, descartar varias causas. Ahora vamos a ver un poco eso. Y sobre todo para definir eso, si el FOB acá es un simple mirador o es realmente la causa para que se justifique el cierre. También sabemos que dentro del criptogénico es toda una bolsa, que hay múltiples causas, por eso hay que tenerlo en cuenta. Se le hace mucho hincapié a qué tipo de FOB estamos hablando, y a las lesiones asociadas, que estarían aumentando el riesgo. Y también tener en cuenta a muchos aspectos del paciente para definir el cierre. Todo esto lleva a que las guías creen muchos algoritmos de trabajo. Este es solamente uno donde involucran a todos, neurólogo, cardiólogo e inclusive el mismo paciente. Y así como está los famosos Heart-In, este sería un corazón-cerebro, un equipo corazón-cerebro, que realmente es así, porque si no trabajar en conjunto y alerta al neurólogo sobre el tipo de ACV, ir a buscarlo así aisladamente nos va a condenar al fracaso, porque vamos a cerrar forámenes que eran simplemente de observación. Y acá donde entramos, cómo definimos criptogénico. Y acá empiezan los problemas, porque definir ACV criptogénico, hay varias clasificaciones, la causativa, la CCS, algunas que son mucho más específicas, la ABCD, pero la que más usamos es lo que se llama criterio TOPS, que básicamente dice, de todos los ACV, gran parte son lacunares, que son síndromes muy especiales y tienen una imagen bien definida subcortical y un tamaño menos de 1,5 para definirlo. Pero en todos los no lacunares, en realidad entramos en todo un grupo donde entran las enfermedades tanto la enfermedad extra o intracraneal, y todo el grupo de cardioembolia. De lo que queda, hoy hay una tendencia a dividirlo en lo que se conoce como ESUS, o fuente embólica de origen desconocido, que tampoco tiene una definición muy clara, pero se le acepta que hay que tener una imagen con embolia, haber descartado por lo menos una intracraneal, FA evidente, al menos con un electro y un Holter de 24, y una imagen bien definida de embolia, preferentemente cortical, o por lo menos que sea no lacunar. Y ahí es donde entramos nosotros, en este pequeño grupito que tenemos que definirlo junto a muchas causas que hoy cada vez son más, sobre todo la FA oculta, que hoy tomó relevancia a partir de los últimos trabajos, enfermedad del arco aórtico, y la posibilidad también de enfermedad herpética, y hay una lista bastante larga. Por eso el criterio TOWS, que define al infarto de origen criptogénico, es todo ACV, que descartamos. La enfermedad de grandes vasos, Doppler carotidio. La intracraneal, que es un poco el criterio del investigador. Descartar fuente embólica hasta donde lleguemos. Pero el criterio más importante que ellos ponen, que la evaluación está un poco a criterio del investigador. Podemos hacer un eco, un electro y un vaso de cuello y quedarnos ahí, o seguir avanzando en estudios más complejos. Y en base a eso hay muchos algoritmos. El algoritmo de la Universidad de Columbia, que en base a toda la historia clínica, el tipo de ACV, la culadra o no, cuando llegan al punto del ACV criptogénico, se puede hacer múltiples estudios, de un simple eco o un eco transesofágico para descartar
el ateroma de arco aórtico, que bueno, ahí se define como 4 milímetros, y todas las otras enfermedades cardioembólicas que ya conocemos. El Holter y la evaluación de la FA oculta es otro gran tema y es un verdadero desafío de cuándo realmente es la FA. Ahora vamos a ver algo de esto. La enfermedad intracraneal, algunos la buscan sistemáticamente, otros no, algunos buscan la disección, algunos tienen la capacidad de tener detección de placas no estenóticas, pero sí vulnerables. Bueno, y un montón de estudios más asociados a neoplasia, enfermedad hepática, las trombofilias es otro gran tema a discutir si hay que incluirlo en la evaluación o no. Pero todo esto supuestamente, en función de todo lo que nosotros hagamos para definir la criptogenicidad de ese ACV, es fundamental para descartar todo esto y dejar al foramen oval lo que hoy llamamos foramen oval relacionado. El que más discusión tuvo por mucho tiempo es la FA oculta, o sea, pero igual acá todavía no hay acuerdo de nada, porque, y sobre todo ahora después que salió ahora el ARCAI y el AFNET, hay más discusión todavía, porque cuando primero, ¿cuánto es el tiempo de FA? Algunos estudios lo definían en 30 segundos, el loop es más de 6 minutos, que es los que más se aceptan. ¿Cuánto tiene que durar? Ahí tampoco se pusieron de acuerdo. Incluso la guía europea dicen que tiene que haber un monitoreo de prácticamente 6 meses continuo para descartar que no es una FA oculta, para descartar que esa sea la causa relacionada con el ACV, para que el foramen sea el culpable y indique el cierre. Las guías americanas no definen tiempo, dicen que hay que hacerlo. Y por otro lado, después que lo definimos, tampoco hoy tenemos mucha evidencia, porque después de los estudios de los ESUS, el Navigate y el RISPEG-ESUS, no demostraron beneficio de los NOAC, tanto el dabigatran como el rivaroxaban, sobre la prevención de ACV recurrente. Después salió el concepto de auriculopatía que se evaluó en el Arcadia. También hay algunas cuestiones a discutir del estudio, pero no resultó. El hallazgo de FA en dispositivos con el nuevo AFNET tampoco demostró beneficio. O sea que todo este tema actualmente está en revisión. Y otro dato interesante es tratar de encontrar un subgrupo de pacientes que tengan más lo que se llama asociación causal, o sea, si el foramen es la causa del ACV. Y este grupo de Boston, liderado por Ken, hace este score que es bastante fácil, que toma en cuenta más que la presencia, sino la ausencia de factores de riesgo, diabetes, hipertensión y fumador, no está la dislipemia acá, y la edad. Este es un score que va de 0 a 10. Obviamente más números tiene, o sea, un paciente joven que no es hipertenso, no es diabético, que tiene un infarto cortical, va a tener un ROW alto. ¿Y qué nos está diciendo este ROW? Que este ACV tiene alta probabilidad de estar asociado al foramen oval. ¿Y por qué esto es importante? Porque en un análisis posterior, con estos mismos autores, en un trabajo estadístico que es bastante interesante, lo que se conoce como fracción atribuible, en este caso evaluaron cuál era el riesgo de un foramen permeable en los 3 primeros grandes estudios, el CLOVO, el RIPEG y el PC, y lo dividieron en este score si era mayor o menor de 7. Y vieron que en el grupo, que cuando era mayor de 7, de ahí en más, la diferencia de riesgo relativo, si lo hubiesen hecho prospectivamente usando este estudio, este punto de corte, hubiese dado un beneficio del dispositivo con respecto al tratamiento médico. Y a raíz de este trabajo, ellos siguieron avanzando y crearon otro score más, que es simplemente una asociación de probabilidad, lo que se llama también ROW, y este que sería el Pascal. Acá evaluaron 9 ítems, de esos 9 quedaron después de la evaluación 2, que fueron el tamaño de Asia, más de 10, y la definición de un zoom de tamaño definido con más de 20 burbujas. Entonces con este Pascal ellos definieron, si no estaba ninguno de los dos, es improbable. Ahora si están los dos, es altamente probable, y si está uno u otro, ya sea que tenga Asia o que tenga un zoom, lo definen como posible. Y lo interesante es que cuando el ROW pasa a los 7, o tenemos uno u otro, o los dos, el riesgo relativo va a favor
del cierre con respecto al tratamiento médico. Y acá entraron 6 estudios randomizados, que esto ya está, acá se agregaron de los nuevos y un par de metaanálisis. Por lo tanto, este grupo alega que, aparte que seguimos con el punto de corte de la edad de 18 a 60, con un ROW más de 7 y un ASIA de 10 o un SHUM de más de 20 burbujas, serían un grupo de pacientes que serían beneficiados con el cierre. El otro gran grupo son los pacientes de edad. Hasta 60 sabemos que hay, se demostró, pero más de 60 no hay, porque el único que no tuvo criterio de límite de edad, que fue el de FEN, el estudio coreano, que se dio también a favor, y en los seguimientos del RISPE, que obviamente como se fueron a casi 6 años, casi la cuarta parte había pasado esa edad. Pero bueno, en este grupo no hay mucho más que dos trabajitos. Uno es el alemán, que vieron que tanto los pacientes de menos como de más de 55, el foramen oval sigue siendo una causa asociada, y que el ASIA asociado a foramen también aumenta el riesgo de ACV criptogénico. Y en cuanto al tratamiento, el único que está el de Alperi, que demostró que en los pacientes que se les cierran sin una selección bien, o sea, no es un estudio randomizado, dieron que habría un pequeño beneficio en los pacientes de edad. De las otras dos, de las otras patologías en las cuales se intentó inculpar al foramen oval, una fue la migraña, porque en esta sí habían visto que había una relación de casi una prevalencia de los pacientes que tenían migraña con aura de casi el 50% contra el 20, el 25% del grupo control. Y también en los estudios que habíamos mencionado antes, a los pacientes que se les cerraba con dispositivo relataban que tenían disminución de sus episodios migrañosos. Todo esto hasta ahí va bien, hasta que se hicieron los trabajos randomizados, que son los 3 grandes trabajos, el MIS, el PRISMA y el PREMIUM, que cuando los cerraron ya prospectivamente, incluso con un protocolo muy definido, porque tenían un grupo de engaño cuando se cerraba el dispositivo, y el punto final de cefalea, tanto de reducción como ausencia, no se demostró. Por lo tanto, hoy no es una indicación de cierre. En el otro, que también hay bastante discusión si hay que cerrarlo o no, pero esto ya en una actividad muy específica, es lo que se conoce como el síndrome de descompresión, que es cuando pasamos de un área de alta presión a un área de baja presión. Eso se puede dar en 2 situaciones. Cuando vamos desde la superficie en vuelos a mucha altura, arriba de los 18.000 pies, en unos aviones especiales como el U-2 o el Stealth, que viajan a alta altura en cabinas poco presurizadas, que es lo que se llama el síndrome de descompresión de altura, y la más común, que es la enfermedad de los buzos, que es cuando bajamos nos aumenta la presión 1, 2, 3 atmósferas según la profundidad, y al volver todo ese nitrógeno disuelto se gasifica, y eso genera burbujas en el lado venoso, que en presencia de foramen oval habría pasajes. Hay asociación ya demostrada de síndrome de descompresión, embolia gaseosa y en buzos, mucho menos en el síndrome de descompresión de altura, pero el tema que esta asociación, digamos, indicar el cierre en esto, no hay todavía ninguna ni asociación de buceo, ni los que hacen la medicina tanto aeroespacial como de profundidad, donde demostrar que el cierre disminuye el síndrome de descompresión, más allá de lo que se podría hacer, lo que se conoce una descompresión graduada. O sea, si el buceo recreativo se podría dejar de bucear y tendríamos el problema resuelto. Y si el buceo profesional o de trabajo de alta profundidad, donde se hacen lo que llaman paradas, paradas con descompresión, en ese caso una metodología de descompresión más graduada podría ser la solución, por lo que hoy en día no está ni indicado ninguna de las asociaciones de que hay que hacerse un eco para escriniar foramen para poder bucear, ni tampoco en la prevención de cierre. Y el otro síndrome donde el foramen es bastante interesante su participación, entran en todos los grandes síndromes de desoxigenación. Acá sí hay es interesante porque esta potencialidad de establecer un yun derecha-izquierda
y de llevar sangre desoxigenada del lado derecho al izquierdo, bajando la saturación arterial, se asocia a algunas enfermedades que ya las conocemos, sobre todo la hipertensión pulmonar, que obviamente genera ayunos, genera disnea, cianosis, pero en los dos síndromes más estudiados es la parte de hipoxemia de ejercicio, para explicar en algunos pacientes que tienen poca tolerancia al ejercicio, si este foramen es la causa de saturación. Y el otro síndrome, que es raro, pero bueno, es interesante su fisiopatología, es la disnea y la hipoxia en posición de pie, que por un redireccionamiento de la vena cava lleva claramente el flujo hacia el foramen, y en este caso sí está claramente la indicación de cierre, si bien obviamente no hay evaluación porque esto es rarísimo, yo nunca vi ninguno tampoco. Obviamente después de descartar todos los otros síndromes de exoxigenación. Respecto a la hipoxia del ejercicio, que sería interesante para mejorar la capacidad funcional de algunas personas, eso, hay varios trabajos hechos, pero no hay tampoco un consenso. Y si vamos a ver qué nos dicen las guías de a quién indicar el cierre, tampoco tienen un consenso definido entre todas las guías, ni siquiera las guías de hemodinamia, la de ASI, la de SCAI, hacen algunas sugerencias un poco vagas y difusas. En realidad un paper de posicionamiento del grupo europeo es interesante, porque ellos acá son 9 sociedades y hacen indicaciones tanto sobre foramen como síndrome de descompresión, migraña y los síndromes de desoxigenación, que después de esto obviamente todo este grupo, también liderado por Pristipino, son los que van a favorecer esta guía que sí ya está, esta es del año pasado, 2024, para el manejo de foramen. Los franceses, sobre todo, lideraron muchos estudios, igual que los canadienses, porque todos estos estudios que mencionamos, gran parte eran Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, también tienen sus propias recomendaciones, pero un poco la guía más central y que seguimos es la guía de la Sociedad Americana y de la Sociedad de Stroke, también americana, que es interesante, puede hacer un enfoque más causal del ACV y en particular del foramen para indicar el cierre. Entonces, resumiendo, para indicar el cierre, esto lo agregué porque me pareció interesante, porque este es un algoritmo que propone un grupo español 2008. Reconocen que los trabajos empezaron en el 2013, ya ellos antes de esto habían asociado que pacientes asintomáticos, migrañosos y con el síndrome de Platinea ya lo indicaban al cierre. En las migrañas no lo aconsejaban, sino que tenían infarto como prevención secundaria con infarto recurrente, ya habían definido el de alto riesgo. Recuerden que en esta época todos los estudios recién eran prospectivos y de asociación. Sin embargo, ya habían definido que había un riesgo anatómico en los pacientes con túnel, Jun espontáneo o la presencia de ASIA. Después de definir el antiagregante y anticoagulante, se volcaban al antiagregante, como lo estamos haciendo hoy en día, y reservar los anticoagulantes a los que ya tendrían una indicación de anticoagulación. Y esto nos lleva a un poco al consenso que tenemos actualmente. ¿Qué aconseja la guía americana? Lo que dijimos. La edad siempre hay que tenerla en cuenta, 18, 60 años. Que la CV sea no lacular, criptogénico y después de un tamizado de toda la mayor parte de estudios que podemos tener, que va a estar a criterio del centro y de los médicos. Si queremos hacer un monitoreo de un mes, con un loop recorder, queremos un traesofágico, estudio intracraneal, estudio de vulnerabilidad de placa, estudio del arco aórtico, o sea, la mayor cantidad de causas alternativas descartadas para que logremos lo que se llama el ACV relacionado a foramen. Y después de ahí lo dividen en una indicación 2A y 2B en función de que tenga asociado, aparte de eso, un riesgo anatómico, que la guía americana lo define como la presencia de ASIA o SHUM. Si tiene esto, le da una indicación 2A. Si no lo tiene, le da una indicación 2B. Y agregan factores que podemos llamar moduladores, que ahora la guía europea ya también lo incluye en la toma de decisión, que es un ROW. Si el ROW es bajo, podría ir un poco en contra de la indicación. Los pacientes, como dijimos, más de 60 años, porque tienen múltiples factores de riesgo,
podría ahí jugar un poco en contra de esta indicación 2A. Y por el otro lado, si no tenía riesgo anatómico y el paciente tiene algún riesgo extra, como un ROW más de 7, antecedentes de trombosis o algún ESUS, o como hemos tenido algún caso que lo hemos tratado incluso con antiagregante, incluso con anticoagulante y repiten el AIT, el ACV, perdón, indicarle el cierre. Resumiendo, así terminamos. No sé en qué hora andamos, y ya, sí, venimos de la indicación basada en los 6 grandes estudios es cerrar con dispositivo más tratamiento antiplaquetario, que hoy se considera extendido. Los estudios tuvieron un periodo corto de tratamiento antiplaquetario y ninguno obviamente tuvo seguimiento de FA oculta por la época en que se hicieron. Pero dispositivo más tratamiento antiplaquetario extendido, 18 a 60 años, con ACV criptogénico tratando de tamizar todas las causas disponibles, con foramen, con SHUNT confirmado, simplemente para reducir la recurrencia de ACV, que es lo único que se definió como punto primario más trascendente, y después de toda una discusión, lo que dijimos, multidisciplinaria, con una cuidadosa selección de pacientes, ahí pues estaría indicado el cierre. Entrando en el concepto de alto riesgo, que ya ahora la guía europea lo incluye también, pacientes de nuevo de 18 a 60 con un ROW más de 7 y que tenga la presencia de Asia, en este caso ellos la definieron como más de 10, y que tengan un SHUM de más de 20 o 30 burbujas. Esto que derivan de los otros, del subanálisis de los otros estudios, con un diseño estadístico fuerte de acá del grupo de Tufts de Boston, tendrían indicación y ya las guías lo están, hay una tendencia a incorporarlo. Después se sugiere, el paciente mayor de 60 años, acá también, no lo descartan como indicación, pero la evaluación tendría que ser mucho más exhaustiva para tener para poderle indicar el cierre. Y después algunos factores anatómicos de por sí, eso ya es un criterio de algunos autores, la sola presencia de Asia, el túnel, como dijimos, más de 12, la separación de más de 5, la presencia de Jun espontáneo de derecha a izquierda, podría también entrar como un factor anatómico de riesgo para desbalancear esta ecuación y terminar indicando el cierre. El cierre de ACV por arriba de los 6 meses o 9 meses como máximo, no hay evidencias y no estaría indicado el cierre. Y también, ya la guía americana lo vio, a la fecha no tendríamos evidencia de que la anticoagulación supera el tratamiento antiagregante, salvo que haya una indicación formal, ¿no? FA, las trombofilias, no todas, sino hay algunas que tienen indicación de anticoagulación, y algunas incluso con vitamina K, para indicar la anticoagulación por sobre la antiagregación. Obviamente en la migraña, como ya lo vimos, hoy ya no se aconseja el cierre. En el síndrome de descompresión, ninguna sociedad de buceo tampoco lo aconseja. Y el cierre en el síndrome de platimnea, si bien es raro, pero bueno, llegado a diagnosticarlo y descartar todas las otras causas de síndrome de desoxigenación, sí estaría indicado. Y obviamente la presencia de ir a buscar solamente por el foramen en SOR, que tenga trombofilia, que tenga Asia, que haya hecho una IT o que tenga una TDP, sin haber demostrado la asociación con el ACV y el FOB, o sea, lo que podríamos decir una prevención primaria, no tiene ninguna indicación. Bueno, si queda preguntas, pasamos alguna indicación, algunos nos hemos dormido. No, muy buena, Dani. Dani, muy buena. Yo tengo una cosa que, con respecto a que vos hablaste de la F oculta, eh, yo hace unos meses leí un trabajo que se publicó en la Sociedad Española
que hablaba de lo que era la FA paroxística y en qué casos la FA paroxística, qué tiempo tenía que durar como para hacer indicación de anticoagulación. Y hablaban de que episodios de FA, o sea, usaban monitoreo de 72 horas, cosa que nosotros no tenemos, no hacemos. Nosotros hacemos Holter de 24 horas. Pero la indicación que ellos, en la cual ellos encontraron, la FA, en la cual ellos encontraron una relación entre el ACV y la duración, el tiempo de FA asintomática, era de 24 horas. O sea que ellos sugerían anticoagular al paciente que tenía una FA asintomática paroxística que duraba 24 horas o más. A mí me Las llamó la NET, atención la duración. las NET, que fue a buscar FA en los dispositivos, tomó ese rango, de 6 minutos a 24 horas. Esto Y hablaba de 5 minutos y 24, sí, eso. de 6 minutos a 24 horas. Ellos vieron ahí que los anticoagulos tenían, en realidad sí, en ese subgrupo, la droga de anticoagulación estaba a criterio del investigador. En el otro, el Arcadia, el otro usaron apixaban o anticoagulantes más definidos. Pero en ese, ellos vieron que los pacientes que tenían esas FA definidas así, más de 6, en monitoreo continuo, en este caso era un dispositivo que lo estaba monitorizando hasta 24 horas, el anticoagulante bajaba la incidencia de ACV, pero te aumenta mucho la incidencia de sangrado. O sea que al final en la relación costo-beneficio no les dio. Por eso también después, incluso la Arcadia también tiene sus estudios donde pacientes con un chat-VAS alto, más de 4 o 5, el tamaño de la aurícula se lo involucró, pero no terminó Sí, dando. pero yo no, si no entendí mal, el beneficio a favor de la anticoagulación pesaba más a partir de las 24 horas de tiempo de FA. Y el tiempo se relaciona, pero no hay, digamos, el problema es que tenés beneficio, pero tenés mucho, te aumenta el riesgo de sangrado. Entonces en la ecuación final, riesgo-beneficio, ninguno de los dio. Ya incluso el mismo Navigate, el ESUS, que fue Bueno, básicamente, entonces, mucho lo que se está proponiendo ahora, por eso todo este tema ahora después del Arcadia y en las NED está todo en revisión. ¿Cuándo considerar el tiempo? ¿Cuánto tiempo lo tenés que seguir? Si tenés que hacer un monitoreo de 24, 48, 72 horas, un mes, poner un root recorder de 4 meses. Eso hoy está todo muy en discusión. ya. Inclusive Bueno, ahora, ahora yo te pregunto, te hago la pregunta. Cuando vos estás estudiando a un paciente que tuvo un ACV, que vos suponés que puede ser criptogenético porque no le encontrás una causa. Lo estudiás con el neurólogo, los clínicos, el hematólogo, todo lo que vos quieras. Lo estudiás, no le encontrás nada hasta que de repente encontrás FA oculta, FA sintomática. sí, eso a lo ¿En máximo qué, que yo puedo llegar, Holter de esperá, 24. Ah, no hacemos. claro, tenés Holter 24, pero si vos encontrás Holter con tiempos de FA de 6 horas, bueno, podés considerar que el ACV que tuvo puede ser por esa FA. Entonces podés seguir sospechando de el foramen oval si tiene los criterios del Asia, la ola Eustaquio, de la Ah, distancia, el shunt masivo, todo lo que eh, todas las ahí- indicaciones que ya ahí- conocemos. eso, O sea, ¿en qué tiempo de FA consideran los trabajos que, que debe ser considerado causal del ACV y decir, bueno, el foramen oval lo dejamos de lado, porque es un mirador, como dijiste vos? no hay, todavía no está definido eso. Por lo menos no hay una definición. Ya te digo, incluso del viejo estudio del Lugo, el Crystal, que ya te digo, algunos usaron 6 minutos, incluso algunos hay de 30 segundos. No hay un tiempo que decir, tengo esta FA de tanta duración y la culpa es de la FA y si lo tengo que Claro. anticoagular o no. O sea, no está definido, ni Ahora, el tiempo. pero, perdón, pero por lo menos yo quiero que aclarar una cosa. La FA, porque he visto muchos pacientes anticoagulados de hace 20 años porque le encontraron 20 minutos de FA en un Holter o una hora de FA en un Holter. La FA tiene que durar muchas horas, ¿o no? Porque no va a ser un No, coágulo en una hora. no. Es un tema bueno, que lo discutimos bastante cada vez que surge la FA, que se discute el chat VAS. Acá el doctor Maurino, que tiene un par de años también, para nosotros la FA era cuando había FA. Y ese paciente vos lo anticoagulaba y le iba bien. Ahora, cuando se quiso achicar inclusive ahora
terminó hace poco, ayer o anteayer, todo el congreso también de arritmia, y están revalorando que porque vos hiciste un colgajito chiquitito de FA, te tenés que hacer ablación de vena pulmonar a todo prácticamente. Paroxística, Claro, persistente. Salió ahora, sí, terminó ahora hace poco, no sé si es unos días o la semana pasada. O sea, ser tan agresivo como para decir, te tengo que anticoagular, o te tengo que hacer una ablación de vena pulmonar, porque tuviste un colgajito, porque bueno, ahora sacaron las mujeres, pero porque ser hipertenso y tener más de 65, porque tenés ya 2 de chaque de anticoagulado de por vida, cuando fue un ratito la FA que volvió. Bueno, esas son opiniones personales. Yo creo que ese paciente no lo anticoagularía, yo. Ni lo anticoagularía, ni le cerraría el foramen. O sea, haría como diría vos, buscaría otra causa de mucho más peso, la anatomía, claro. factores asociados, pero que por un simple episodio de 6 minutos que te encontraron en un holter y que tenga un chat más de 2, de 3, sobre todo por hipertensión. O sea, si tenéis ICC, Claro, la mitad de la población es hipertensa, o sea, ya arrancás el chat, vas con uno. eh, Con un pero punto bueno, ya lo arrancás. ahí empieza la discusión de un poco la evidencia con lo otro. Y si todavía están ahora, cerró ahora, pero ya se va a venir, hasta incluso tendría indicación de ablación de venas pulmonares. O sea, ya creo que no, es demasiado para mi gusto, ¿no? Me quedaría todavía un poco latente con los otros. Y sobre todo, después cuando salieron los estudios de decir, bueno, está bien lo anticoagulo, pues de última le brindo un beneficio. Pero el beneficio aparentemente se brindan a un subgrupo de poblaciones de mayor riesgo, que sería lo lógico, como diríamos, FA de más duración, eh, o que tengan un chat más alto, para que se equilibre al riesgo de sangrado. El riesgo de sangrado, si bien sabemos que con los NOAC es menor, pero bueno, no es despreciable y sobre todo si lo querés hacer una indicación más poblacional. Yo hay que llego con vos, Andrés, yo no soy partidario porque encuentro un colgajito de FA, ya se lo asocio a FA Claro. oculta y tomo la decisión de anticoagular o no. Incluso, bueno, yo sigo un poco con un viejo criterio no muy académico, sigo haciéndole holter al mes o a los 2 meses y si ya no tiene FA, le propongo discontinuar la anticoagulación. Pero bueno, no sería lo que dice la guía de FA. Sí, pero ahí entramos en el eterno problema de que si el paciente llega a tener un ACV, ¿cuál es tu sustento, tu criterio personal? O sea, lo bueno de las guías para nosotros es que cualquier cosa que pase, vos decís, che, esto está escrito acá, no es una idea mía o se me ocurrió. Eso es lo bueno de las guías. Entonces, uno trabaja en base a las guías porque tenés ese respaldo. No, Yo entiendo y pero opino pasa igual que vos, eso, pero vamos a terminar anticoagulando y ablacionando a más de la claro, mitad. a reventar, quemar todo, salimos a quemar, sí. Los electrofisiólogos van a estar contentos. Bueno, muy bueno, Dani, gracias. Esa era mi duda, mi comentario nomás. No, eso, va a quedar. Todavía no está definido. El otro día justo estábamos haciendo una ablación, como le doy guía a Laurita Ay, y a el Diego doctor ahí. Mauricio. Oh, el abuelo Maurino. ¿Fuiste papá, Pipa? Qué grande, no sabía. Fuiste papá, Nancy. Activa el micrófono. Felicitaciones. Oh, Es grande el pipa. Oye, el Ese otro sí. día te decía, Andrés, estábamos ahí discutiendo eso. Pará, Pipa, escucha, perdón. Pipa, no tenés el micrófono activado. Activalo, escúchame. Eso que estamos viendo es un video de cuando eras joven y fuiste papá. No puedo activar el micrófono. Tiene problemas con el micrófono, doctor Maurino, siempre. Cuando- ¿Qué decías, Dani? Perdón. ¿Ahora anda? Ahora ¿Ahora? sí, pipa. Ahora No, sí, mi nieta o mi bisnieta, como quieran, a mi edad es la primera nieta que tengo. Felicidades. Cumple 6 meses y hoy la están cuidando acá mi mujer y todo. Se tomaron su tiempo tus hijos. Pero bueno, no se puede describir. Che, muy buena la charla. Llegué tarde porque no podía entrar por el famoso ese, me pedía una clave y no la El tenía. código de acceso. estamos todo igual. Muy buena, Dani, muy buena.
Gracias, Dani, Bueno, Bueno, y gracias por terminando el acceder horario. al doctor Giovanelli, que sé que te estuvo picando ahí. No, pero está, voy a ver si puedo. Ustedes están todos los miércoles. Los martes, cada Martes. 15 días. Dale. Y yo termino hoy, corté un poco consulta, pero voy a decir corto un poco y así me hace un Sí. poco más de actividad académica y menos. Sí, Dale, te empezamos a mandar, dale, te que es muy necesitamos un bueno. poquito menos eso. igual no necesitas mucha actividad académica vos. Son lo único que me actualizan a mí son ellos. O sea, Muchas Sí, sí, gracias. yo estoy siguiendo tus pasos, Figura. y bueno, Menos paciente, Sí, se más nota, eco se nota. Siempre tan humilde vos. y menos academicismo. Vos sos mi ídolo, Pito. Un abrazo para todos, besos. Bueno, Gracias, chicos. Dani. Chao, chao, gracias, Dani. Gracias, Muchas muchas gracias. gracias. Me Chao, alegro de chao. verte, Daniel. Gracias a todos. Nos vemos en 15 días. Gracias.